El sensacional robo de los rubíes. Un relato de Grant Allen. Y como siempre, antes de empezar, varias cosas. La primera, los enlaces de compra de mi primer poemario los tenéis en la cajita de descripción. Segundo, os dejo también el enlace a mi Patreon, donde subo contenido exclusivo. Dicho esto, continuamos. Persis Remanet era una heredera norteamericana. Como ella misma señalaba, y con toda razón, la suya era una profesión de lo más vulgar entre las jóvenes de hoy en día, pues de un tiempo a esta parte casi todas son estadounidenses y herederas. Una californiana sin posibles resultaría sin duda una novedad más atractiva en la sociedad londinense, pero la sociedad londinense ha tenido que pasarse sin ella hasta la fecha. Persis Remanet regresaba del baile de los Wilcox, en la residencia de Sir Everard y Lady Mayclure, en Hampstead. Digo, como es natural, intencionadamente, porque si ustedes o yo fuésemos a Nueva York, tendríamos que correr con los gastos, a razón de $5 diarios, sin vinos ni extras, en la Windsor de la Quinta Avenida. Mientras que cuando una norteamericana guapa viene a Londres, y toda norteamericana es guapa ex oficio, al menos en Europa, supongo que a las feas las reservan en el país para consumo interno. Siempre, sin excepción, se aloja como invitada de una duquesa viuda o un miembro de la Real Academia de la máxima distinción, como Sir Everard. En realidad, los yanquis visitan Europa para conocer, entre otras cosas, nuestro arte y nuestra antigua nobleza. Y a fuerza de persistencia logran acceder a lugares en los que ni ustedes ni yo podríamos entrar jamás. A menos que concentráramos toda nuestra energía, a lo largo de toda una vida intachable, para conseguir una invitación. Ahora bien, Persis no había ido al baile en compañía de Lady Mayclure. Los Mayclure eran demasiado notables para codearse con personas como los Wilcox, que si bien tenían cierto carisma en la ciudad, no compraban cuadros. Y los académicos, como es bien sabido, no pierden el tiempo en cultivar el trato con la gente de la ciudad, a menos que sean clientes. Los académicos suelen llamar mecenas a estos individuos. Yo personalmente prefiero este otro término más sencillo y comercial, por ser menos condescendiente. Así, Persis había aceptado una invitación de la señora de Duncan Harrison, un famoso representante de la división administrativa de Hackness, en Elmshire, para ocupar un asiento en su carruaje en el trayecto de ida y vuelta a casa de los Wilcox. La señora Harrison conocía demasiado bien el estilo y las costumbres de las herederas norteamericanas para ofrecerse como carabina de Persis. Y lo cierto es que ésta, como ciudadana de un país libre, era capaz de cuidar de sí misma en cualquier lugar del mundo mejor que 3 inglesas casadas corrientes. Pues bien, la señora Harrison tenía un hermano, Sir Justin O'Byrne, un varón irlandés y antiguo miembro del 8º de Húsares, que acudió con ellas a casa de los Wilcox y las acompañó en el viaje de vuelta a Hampstead. Sir Justin era un irlandés encantador, incompetente y escurridizo, que a todas agradaba y a todos dejaba descontentos. Había estado en todas partes y había hecho de todo, menos ganarse la vida honradamente. La completa falta de rentas durante las décadas de 1860 y 1870 no impidió que su padre, el anciano Sir Terence O'Byrne, que ocupaba un escaño por Connemara en la Cámara de los Comunes desde tiempos anteriores a la reforma del Parlamento, enviase primero a su hijo Justin a estudiar a Eton, en régimen de internado, y después a un elegante college de Oxford. «Me ha dado la educación de un caballero», observaba a menudo Sir Justin con pesar, pero se olvidó de acompañarla con los ingresos necesarios para estar a la altura de las circunstancias. Pese a todo, O'Byrne era para la alta sociedad un hombre al que había que mantener a flote como fuese. Y a flote lo mantuvo, cómo no, de esa manera que solo la alta sociedad comprende, y que ni ustedes ni yo, que no formamos parte de ella,
Jamás llegaríamos a desentrañar aun cuando dedicásemos al empeño un siglo entero. El propio Sir Justin también había probado suerte en el Parlamento, donde por algún tiempo ocupó un escaño detrás del gran Parnell, sin perder siquiera por un instante el respeto de la sociedad, aun en aquellos tempranos tiempos en que se tenía por un artículo de fe que ningún caballero que se preciara podía reclamar el autogobierno. Eso no es más que un truco irlandés de Obair, se decía en los círculos sociales, con la complacencia y la indulgencia que invariablemente se otorga a sus miembros predilectos y que, de hecho, es el correlato de la implacable crueldad que manifiestan a su vez con quienes osan contravenir sus preceptos no escritos. Si Sir Justin, en un arranque de exaltación política, hubiera hecho volar por los aires a 1 o 2 zares, la alta sociedad habría tomado la empresa por una excentricidad de Obair. Sir Justin también había presentado servicio por algún tiempo en un regimiento de caballería, que abandonó, según se dio a entender, por una diferencia de opinión con su coronel sobre cierta dama. Y en aquel momento era, para la sociedad londinense, un caballero en toda la extensión de la palabra, al que esa gente que sabe de todo el mundo, más de lo que nadie sabe de sí mismo, suponía la caza de una muchacha guapa con algo de dinero. Sir Justin se mostró esa noche muy atento con Persis. A decir verdad, le había prestado mucha atención desde el instante en que se conocieron y, en el camino de regreso del baile, no había apartado los ojos de su rostro, hasta un extremo casi turbador. La guapa californiana lo observaba lánguidamente, reclinada en el asiento. Estaba esa noche más hermosa que nunca, con su vestido rosa pálido y la célebre gargantilla Rimanet de rubíes, como una cascada de luz roja sobre el cuello blanco como la nieve. Era un cuello que haría las delicias de un pintor. Más de una vez posaba Sir Justin la mirada, a su pesar, en los espléndidos rubíes. Cuánto le gustaba Persis y cuánto la admiraba, sí, intensamente. De un hombre de la alta sociedad que ya había disfrutado de 6 o 7 temporadas en Londres, difícilmente cabía esperar que se enamorara de una mujer. Tenía más bien la costumbre de observar con ojo crítico a todas las muchachas hermosas que trotaban por las aceras en compañía de sus mamás, y de reflexionar con una leve sonrisa que esta o aquella, o la de más allá, quizá le convenía de verdad si no fuera por... Y entonces llegaba el inevitable pero de todo encomio humano. De todos modos, bien que con un suspiro para sus adentros, Sir Justin reconocía que Persis le gustaba muchísimo. Era tan espontánea y tan original. Decía unas cosas tan inteligentes. Ella por su parte habría dado los ojos, como cualquier muchacha de su país, por convertirse en milady. Y de momento no había conocido a ningún hombre con este título auxiliar en su haber, que le agradase siquiera la mitad que aquel irlandés delicioso y alocado. El carruaje se detuvo en la puerta de los Mayclure. Sir Justin bajó de un salto y ofreció su mano a Persis. Seguro que conocen ustedes la casa de Sir Everard Mayclure. Es una de esas modernas mansiones artísticas, de ladrillo rojo y roble viejo, encaramada en la cima de un montecillo y algo apartada del camino. Discretamente retirada, con un gran porche de madera muy idóneo para las despedidas. Sir Justin subió los escalones con Persis y llamó a la puerta. Llevaba en las venas demasiada sangre irlandesa y era por tanto demasiado indomable para dejar tan grata tarea en manos del lacayo de su hermana. Sin embargo, no llamó en el acto. Aun a riesgo de hacer esperar a la señora Harrison en la puerta sin razón, se detuvo a charlar más de un minuto con Persis. «Está usted encantadora esta noche, señorita Riminat», dijo cuando ella se retiró un momento la estola ligera y negra, revelando con ese gesto el destello de los famosos rubíes en el cuello blanco como la nieve. Esas piedras le favorecen mucho. Persis lo miró y sonrió. ¿Eso cree?, dijo con voz ligeramente trémula, pues incluso una heredera norteamericana es una mujer al fin y al cabo. Me alegra que se lo parezca.
Pero hoy nos despedimos, Sir Justin. Me marcho a París la semana que viene. A pesar de la penumbra del porche, apenas iluminado por un artístico farolillo de forja rojo y azul, Persis notó que un velo de decepción ensombrecía por un momento las atractivas facciones del joven, y que éste tragaba saliva antes de responder. ¿No lo dirá en serio? Oh, señorita Rimanet, no sabe cuánto lo lamento. Hizo una pausa y añadió: pero a fin de cuentas, quizá... No se atrevió a continuar. ¿Pero a fin de cuentas qué? Se apresuró a decir Persis con evidente interés. Sir Justin dejó escapar un suspiro casi inaudible. Pero a fin de cuentas, nada, dijo con evasivas. Esa respuesta quizá valga para una inglesa, protestó ella con franqueza norteamericana, pero a mí no me vale. Dígame qué ha querido decir. Y es que había reflexionado sabiamente que la felicidad de 2 vidas podía depender de aquellos 2 minutos. Y sería una idiotez dejar escapar por puro convencionalismo esa oportunidad con un hombre que le gustaba de verdad. Y él, milady, por añadidura. Sir Justin se apoyó en la barandilla del porche. Persis era muy hermosa. Él era un irlandés de sangre caliente. Pues sí, solo por una vez. Le diría la verdad sin rodeos. Señorita Remanet, empezó a decir, inclinándose y acercando la cara a la cara de ella. Señorita Remanet, Persis, ¿quiere que le diga por qué razón? Porque me gusta usted muchísimo. Casi creo que la amo. Persis sintió temblar en sus mejillas el cosquilleo de la sangre. Qué apuesto era, y un varón. Y sin embargo no lamenta usted en absoluto, dijo con reproche, que me vaya a París. No, no lo lamento en absoluto, dijo él sin andarse por las ramas. Y también le diré por qué. Me gusta usted muchísimo, y creo que yo también le gusto. Desde hace un par de semanas me he estado diciendo, creo que tengo que pedirle que se case conmigo. La tentación era tan fuerte que a duras penas he podido resistirme. ¿Y por qué quiere resistirse? Quiso saber Persis, temblando como una hoja. Sir Justin duró un instante y luego, con un ademán completamente instintivo y natural, aun cuando solo un caballero se habría atrevido a hacerlo, levantó una mano y rozó suavemente con la punta de los dedos la gargantilla de rubíes. Por esto, respondió con sencillez y franqueza varonil. Es usted tan rica, Persis. No me atrevo a pedírselo. Quizá no sepa usted cuál sería mi respuesta, murmuró ella en voz muy baja para preservar su dignidad. Sé que lo sé, creo que sí, respondió él, adentrándose en los ojos oscuros de Persis. No es por eso. Si fuera solo por eso, no me preocuparía tanto. Es porque creo que usted me aceptaría. Los ojos de Persis se humedecieron, y él prosiguió con mayor valentía. Sé que usted me aceptaría, Persis, y por eso no se lo pido. Es usted demasiado rica y eso lo hace imposible. Sir Justin, dijo ella apartando la mano del joven con suavidad, pero con los ojos llenos de lágrimas, porque aquel hombre le gustaba de verdad. Es casi una descortesía decirme eso. Una de dos. O no tendría que haberme dicho nada. O por el contrario, si usted... Guardó silencio bruscamente. La vergüenza femenina se apoderó de ella. Sir Justin se acercó un poco más. No diga eso, se lo ruego, exclamó con ardor, de todo corazón. Por nada del mundo querría ofenderla. Pero tampoco me es posible dejar que se marche, bueno, sin habérselo dicho. En ese caso habría pensado usted que me traía completamente sin cuidado y que no he estado más que coqueteando. Y es que Persis la aprecio mucho, muchísimo. Tanto que he tenido que dominarme muchas veces para no pedírselo. Soy un hombre corriente y me temo que valgo muy poco para nadie o para nada. Todos dicen que estoy en la caza de una heredera. Y eso no es cierto. Pero si me casara con usted dirían, mira, te lo dije. Eso a mí me daría igual. Soy un hombre y puedo pasar por alto esos comentarios. Pero me preocupa por usted, Persis.
porque estoy muy enamorado y me siento celoso de su honor. No podría tolerar que la gente dijera: ahí va esa guapa norteamericana, Percy Remanet, que se ha arrojado en los brazos de Justin O'Byrne, ese irlandés sin oficio ni beneficio. Un vulgar cazafortunas que se ha casado con ella por su dinero. Por eso Persis, por su bien, prefería no pedírselo. Prefería dejarla marchar para que encuentre usted a un hombre mejor que yo. Pero yo nunca haría eso. Protestó Persis. Tiene usted que creerme, Sir Justin, recuerde que... En ese preciso instante, la señora Harrison asomó la cabeza por la ventanilla del coche y dijo: ¿Por qué tardas tanto, Justin? Los caballos se van a morir de frío. Y ya han trotado mucho esta mañana. Vamos, querido, además, ya conoces Les Convenants. Sí, Nora, enseguida voy. No conseguimos que respondan al timbre, creo que no funciona. Voy a intentarlo otra vez de todos modos. Y casi olvidando que sus palabras no eran estrictamente ciertas, pues ni siquiera lo habían intentado, llamó con ganas. ¿Es esa su habitación, señorita Remanet, la que tiene una luz encendida? Dijo en voz alta y en tono formal mientras el criado acudía a abrir la puerta. La del balcón, quiero decir. ¿Verdad que es muy veneciana? Recuerda a la de Romeo y Julieta. Aunque también es muy propicia para un ladrón, con esa balaustrada tan baja. Tenga usted cuidado con los rubíes de los Remanet. Me traen sin cuidado, dijo Persis, secándose presurosamente los ojos con su pañuelo de encaje. Si causan en usted esos sentimientos, Sir Justin, me da igual que me los roben. Que se los lleve el ladrón. Y aún no había terminado de pronunciar estas palabras cuando el lacayo de los Mayclure, inmutable como una esfinge, abrió la puerta. Parte 2. Persis pasó un buen rato sentada en su habitación antes de desnudarse. Tenía la cabeza rebosante de Sir Justin y de sus enigmáticas insinuaciones. Por fin se quitó los rubíes y el bonito corpiño de seda. Me traen completamente sin cuidado estas joyas si me alejan del hombre al que amo y con el que querría casarme. Tardó en quedarse dormida y pasó la noche muy inquieta. Soñó mucho, y en sus sueños, Sir Justin aparecía incongruentemente mezclado con música de baile, rubíes y ladrones. Para compensar la mala noche, durmió hasta bien entrada la mañana, y Lady Mayclure no quiso importunarla, pensando que quizá estaría cansada después del baile. Como si la más mínima emoción pudiera agotar a una norteamericana guapa. A eso de las 10 se despertó sobresaltada, con la vaga sensación de que alguien había entrado esa noche y le había robado sus rubíes. Se levantó a toda prisa y fue a buscarlos en el tocador. El cofre estaba en su sitio. Lo abrió, lo examinó y... ¡oh, alma profética! Los rubíes habían desaparecido y el cofre estaba vacío. Pues bien, Persis había sido sincera la noche anterior, cuando dijo que le traía sin cuidado que un ladrón se llevara sus rubíes. Pero eso fue la noche anterior, cuando aún tenía las joyas. Esa mañana, sin embargo, veía las cosas de un modo muy distinto. Sería muy duro para todos nosotros, en especial para los políticos, vivir siempre atados a lo que dijimos ayer. Corrió a tocar la campana con femenina violencia. La doncella de Lady Mayclure respondió a la llamada, como de costumbre. Era una muchacha lista y de aspecto recatado esta doncella de Lady Mayclure. Y cuando Persis le gritó con furia: «¡Que avisen a la policía ahora mismo! Y dile a Sir Everard que han robado mis joyas», la doncella respondió: «Sí, señorita», tan tranquila y conforme que Persis, que era norteamericana y por tanto un manojo de nervios, la miró atónita, como si fuera un misterio incomprensible. Ni un Mahatma se habría inmutado menos. Pareció como si la doncella esperase el robo de los rubíes y diera al incidente la misma importancia que si Persis le hubiera pedido una jarra de agua caliente. Lady Mayclure estaba enormemente orgullosa de la estudiada imperturbabilidad de Berta, que en su opinión era el sumum del servicio doméstico inglés. Pero Persis era norteamericana y veía las cosas de otra manera. De ahí que la calma con la que Berta respondió: «Sí, señorita, ahora mismo, señorita», le resultara poco menos que exasperante. Berta fue a dar la noticia. Cerró la puerta sin hacer ruido.
Y minutos más tarde Lady Mayclure se presentaba en el dormitorio de la californiana para consolar a su invitada en tan grave aflicción. Encontró a Percy sentada en la cama, con un precioso salto de cama francés, azul pálido con el forro de color crema, leyendo un libro de versos. «Querida mía», exclamó la anfitriona. «Berta dice que has perdido tus preciosos rubíes». «Así es, querida Lady Mayclure», dijo Percy secándose los ojos. «Han desaparecido. Los han robado. Olvidé cerrar la puerta anoche y la ventana estaba abierta. Alguien ha debido de entrar por la una o por la otra y se los ha llevado. Siempre que estoy disgustada recurro a Browning. Es espléndido para los nervios. Me consuela mucho, ¿sabe usted? Es como un ancla para mí». Desayunó en la cama. Dijo que no quería abandonar la habitación hasta que llegase la policía. Después de desayunar se levantó, se puso una deliciosa bata parisina. Las norteamericanas siempre cuentan con exquisitas prendas de interior para este tipo de reuniones informales, y se sentó a esperar, con mucha ceremonia, la llegada del oficial de policía. El propio Sir Everard, muy trastornado por el hecho de que un percance tan desagradable hubiese ocurrido en su casa, fue personalmente en busca del oficial. Mientras tanto, Lady Mayclure registró el dormitorio a fondo, sin encontrar rastro alguno de los rubíes desaparecidos. «¿Estás segura de que los dejaste en el joyero, querida?», preguntó, pensando en el honor de su servicio doméstico. «Completamente segura, Lady Mayclure. Siempre los guardo en cuanto me los quito. Y esta mañana, cuando fui a buscarlos, el joyero estaba vacío». «Tengo entendido que eran muy valiosos», dijo Lady Mayclure en tono interrogativo. «Supongo que 6.000 libras sería su precio al cambio», respondió Persis muy compungida. «No sé si eso es mucho dinero en Inglaterra. En mi país, desde luego que lo es». Se quedaron calladas un momento, hasta que Persis dijo de repente: «Lady Mayclure, ¿cree usted que esa doncella suya es una mujer cristiana?». La pregunta sorprendió a Lady Mayclure. No era así ni mucho menos como ella acostumbraba mirar a las clases inferiores. «Bueno, eso no lo sé», contestó despacio. «Eso, querida, como bien sabes, es mucho decir de cualquiera, y más todavía de una doncella. Pero yo creo que es honrada, definitivamente sí». «Bueno, eso viene a ser lo mismo, ¿no?», dijo Persis con gran alivio. «Me alegro de que lo crea, porque he llegado a sospechar de ella. No sé, es demasiado tranquila para mi gusto. Demasiado inescrutable y callada». «Querida mía», replicó la anfitriona, «no la culpes por su silencio. Eso es precisamente lo que a mí me agrada de ella. Por eso la elegí. Una muchacha tan agradable y callada. Se mueve por la habitación de puntillas como un gato. Sabe estar en su sitio y jamás se le ocurre abrir la boca a menos que le dirijan la palabra». «Bueno, es posible que en Europa gusten las doncellas así», observó Persis con franqueza, «pero nosotros en América las preferimos un poco más humanas». El oficial de policía llegó al cabo de 20 minutos. No iba de uniforme. Consciente de la gravedad de la situación, y viendo que se trataba de un caso para cubrirse de gloria, incluso para conseguir un ascenso, envió en el acto a un detective y aconsejó que, a ser posible, no se dijera nada al servicio hasta que el detective hubiese registrado la residencia tranquilamente. Sir Everard se temía que la precaución sería inútil, pues la doncella ya estaba al corriente y a buen seguro había corrido a contar la noticia en la sala de la servidumbre. De todos modos lo intentarían. No había ningún mal en intentarlo. Y cuanto antes completase el detective el registro de la vivienda, tanto mejor, claro está. Sir Everard regresó acompañado por el detective. Un individuo bien afeitado, de rasgos angulosos y aspecto irreprochable, como una vulgar réplica del vizconde Morley de Blackbar. Era un hombre expeditivo y cortante. Su primera pregunta fue: «¿Saben esto los criados?». Lady Mayclure miró a la doncella con aire interrogante. Ella se había quedado todo el tiempo consolando, como Browning, a Persis en su honda aflicción. «No, milady», dijo Berta siempre serena, inestimable Berta. «No se lo he dicho a nadie a propósito, pensando que quizá quisieran registrar las habitaciones del servicio». El detective aguzó el oído.
Ya estaba ocupado observando la estancia solapadamente. Empezó a moverse con paso lento y sigiloso, como un hechicero. Actúa con mucho cuidado para no crispar los nervios de nadie, le susurró Persis a su amiga, y en voz alta añadió: ¿Cómo se llama usted, señor detective? El detective estaba junto al tocador, examinando un pañuelo de encaje. Se volvió suavemente. Gregory, señora, dijo sin apenas mirarla, y prosiguió con su ocupación. Como los polvos, exclamó Persis. Los tomaba cuando era pequeña. No los soportaba. Somos un remedio eficaz, asintió el detective con una sonrisa tranquila. Pero no gustamos a nadie. Y una vez más reanudó pausadamente su registro del dormitorio. Lo primero que debemos hacer, añadió, adoptando un aire de serena superioridad, junto a la ventana ahora con una mano en el bolsillo, es comprobar si efectivamente se trata de un robo. Tenemos que registrar la habitación a fondo para asegurarnos de que no dejó usted las joyas en otra parte. Esas cosas ocurren a veces. Nos llaman continuamente para investigar un caso, y al final resulta que todo es un simple descuido. Persis montó en cólera al oír estas palabras. Una ciudadana de una gran república no está acostumbrada a que se dude de su palabra como si fuera una simple europea. Estoy completamente segura de que me quité los rubíes y los guardé en el joyero. En eso tengo plena confianza, no me cabe la menor duda. El detective siguió buscando en todos los sitios probables e improbables. ¿Y cree usted que con eso el asunto queda zanjado? Dijo en tono áspero. Sabemos, por experiencia, que cuando una dama tiene plena certeza de que ha guardado algo a buen recaudo, sin ningún género de duda, el objeto perdido aparece con toda seguridad donde afirma que no lo ha dejado. Persis no dijo palabra. No tenía el sosiego de la sobria Lady Bedivere, y así, para evitar un estallido, buscó refugio en Browning. El señor Gregory, sin avergonzarse en absoluto, y sin la menor consideración por los sentimientos de Persis, continuó registrando la habitación a conciencia, por todas partes. Era un detective, recordó, y su trabajo consistía ante todo en desenmascarar el delito, con independencia de cuáles fueran las circunstancias. Lady Mayclure seguía entretanto con la imperturbable Berta. Gregory registró hasta el último rincón y la última ranura, como quien se propone demostrar al mundo que está cumpliendo con un deber ingrato, y actúa para ello con infatigable minuciosidad. Cuando hubo terminado, se volvió a Lady Mayclure. «Y ahora», dijo fríamente, «si hace usted el favor, procederemos a registrar las habitaciones del servicio». Lady Mayclure miró a su doncella. «Berta», ordenó, «baja y asegúrate de que ninguno de los criados sube a sus dormitorios». Lady Mayclure no había nacido para dar órdenes, y nunca llegó a adquirir la odiosa costumbre aristocrática de llamar a sus criadas por el apellido. Pero el detective se opuso tajantemente. No. Es mejor que esta joven se quede aquí con la señorita Rimanit, bajo su estricta vigilancia, hasta que haya registrado las habitaciones. Porque si allí no encuentro nada, tal vez me vea en la desagradable obligación de llamar a una detective para que la registre. Esta vez fue Lady Mayclure quien montó en cólera. «Esta muchacha es mi doncella personal», protestó con frialdad, «y tengo plena confianza en ella». «Lo lamento mucho, señora», contestó el detective en tono formal. «Pero la experiencia nos enseña que cuando una persona de la que nadie sospecha ni en sueños se ve envuelta en un caso, es esa persona quien ha cometido el robo». «A este paso la siguiente sospechosa seré yo», exclamó Lady Mayclure con disgusto. «Usted, señora, es la última persona en el mundo de la que se me ocurriría sospechar», respondió el señor Gregory, haciendo una cortés reverencia que, a la vista de lo que había dicho hasta el momento, resultó como mínimo equívoca. Persis empezaba a enfadarse. Berta no le gustaba en absoluto, pero estaba en la casa como invitada de Lady Mayclure, y no podía permitirse incomodar a su anfitriona. «Nadie registrará a la muchacha», protestó acaloradamente. «Me trae sin cuidado perder o no perder esas condenadas piedras.
¿Qué valen en comparación con la dignidad de una persona? No pienso considerarlo siquiera. Valen exactamente 7 años de prisión, señaló el señor Gregory con firmeza profesional. Y por lo que se refiere al registro, eso ya no está en sus manos. Se ha cometido un delito y estoy aquí para cumplir con un deber público. No tengo ningún inconveniente en que me registren. Se ofreció Berta con aire indiferente. Puede usted registrarme si lo desea, cuando consiga una orden judicial. El detective le dirigió una mirada severa, lo mismo que Persis. Esta manifestación de sus conocimientos de los derechos de los delincuentes produjo una impresión desfavorable. Bueno, ya nos ocuparemos de eso, dijo el policía con una sonrisa glacial. Entretanto, Lady Mayclure, echaré un vistazo a las habitaciones del servicio. Parte 3. El registro, estrictamente ilegal, fue infructuoso. El señor Gregory regresó al dormitorio de Persis desconsolado. «Puede usted retirarse», le dijo a Berta. Y la doncella salió majestuosamente. «He ordenado a un agente que vigile la puerta y no le quite ojo de encima», añadió a modo de explicación. A estas alturas, Persis estaba casi segura de quién era el culpable, pero se abstuvo de decírselo al detective, por deferencia a Lady Mayclure. El impasible policía, por su parte, empezó a hacer preguntas, algunas de las cuales, pensó Persis, casi bordeaban el terreno de lo personal. ¿Dónde había estado la noche anterior? ¿Estaba segura de que llevaba los rubíes? ¿Cómo volvió a casa? ¿Estaba segura de que se había quitado las joyas? ¿La ayudó la doncella a desnudarse? ¿Quién la acompañaba en el carruaje? A todas estas preguntas, disparadas con la rapidez de un severo interrogatorio, respondió Persis con claridad norteamericana. Estaba segura de que llevaba los rubíes cuando regresó a Hampstead, porque Sir Justin O'Byre, que la acompañó hasta la puerta en el carruaje de su hermana, se fijó en ellos y le dijo que tuviera cuidado. La mención de este caballero suscitó en el señor Gregory una elocuente sonrisa. Esta clase de sonrisas es una especialidad de los detectives. «Ah, Sir Justin O'Byre», repitió con tranquilidad. «¿Dice usted que vino con él en el coche? ¿Iba sentado a su lado?» Lady Mayclure se indignó, tal como se proponía el policía. «Ciertamente, señor», dijo muy enfadada. «Si va usted a sospechar de caballeros como Sir Justin, ninguno de nosotros estará a salvo de usted». «La ley», señaló el señor Gregory con un aire profundamente respetuoso, «no hace distinciones con las personas». «Pues debería hacerlas con las personalidades», protestó vivamente Lady Mayclure. «¿De qué sirve tener una reputación intachable? Me gustaría saber si eso no permite cometer un robo impunemente». Apuntó el detective completando la frase a su manera. Bueno, eso es cierto. Eso es completamente cierto. Pero la reputación de Sir Justin, como usted sabe, no es precisamente lo que se dice intachable. Es un caballero, insistió Persis, con los ojos echando chispas. Y es incapaz de cometer un delito tan despreciable y ruin como el que usted se atreve a insinuar. Comprendo, dijo el señor Gregory, como si un oportuno rayo de luz viniese de pronto a iluminar una oscuridad profunda. ¿Sir Justin es amigo suyo? ¿Le acompañó hasta el porche? Sí, contestó Persis poniéndose como la grana. Y si tiene usted la insolencia de presentar cargos contra él. Tranquilícese, señora, interrumpió el detective sin alterarse. No tengo intención de hacer nada por el estilo, en este punto de la investigación. Es posible que no se trate de un robo. De momento debemos estar abiertos a cualquier posibilidad. Es una insinuación delicada, pero antes de seguir adelante, ¿cree usted tal vez que Sir Justin podría haberse llevado los rubíes sin querer, enredados en su ropa? Digamos, por ejemplo, en la manga de la levita. Era una explicación posible, pero Persis se negó a aceptarla. En ningún momento tuvo esa oportunidad, respondió sin vacilación. Y sé muy bien que llevaba los rubíes cuando nos despedimos, porque lo último que me dijo
señalando esta ventana fue: «Ese balcón es muy propicio para los ladrones. Tenga cuidado con los rubíes de los Remanet». Y anoche, cuando me los quité, me acordé de sus palabras. Por eso estoy tan segura de que los tenía cuando llegué a mi habitación. «¿Y durmió usted con la ventana abierta?», dijo el señor Gregory, sin dejar de sonreír para sí. «Bueno, está claro que tenemos todos los ingredientes para un misterio de primera clase». En los días sucesivos, no se hizo ningún hallazgo de importancia sobre el sensacional robo de los rubíes. La noticia se publicó en los periódicos, naturalmente, como se publica todo hoy en día. Y en Londres no se hablaba de otra cosa. Percy saltó a la fama como la heredera norteamericana que había perdido sus joyas. La gente la señalaba en el parque y la observaba con los prismáticos en el teatro sin ningún disimulo. Casi valía la pena haberlos perdido, pensaba ella, si con eso ganaba tanta notoriedad social. Todo el mundo sabe que una dama es una persona importante cuando puede ofrecer una recompensa de 500 libras para recuperar una nadería valorada en 6.000. Cierto día se encontró con Sir Justin en Savile Row. «¿Entonces no se irá usted a París todavía hasta que recupere los rubíes?», preguntó él en voz baja. A lo que Persis contestó ruborizada: «No, Sir Justin, todavía no. Y casi me alegro». «No diga eso, por favor», exclamó el joven con genuino ardor infantil. «Verá, señorita Remanet, le confieso que eso mismo fue lo primero que pensé cuando leí la noticia en el Times». «Bueno, al final, de momento no se irá a París». Persis lo miró con franqueza desde el pony en el que iba montada. «Encontré consuelo en Brownie», dijo con voz temblorosa. «¿Por qué cree usted que me gusta leer? Y aprende a valorar el corazón de un hombre verdadero, muy por encima de unos simples rubíes. Figúrese usted que el libro se abrió justo por esa página. Fue como un ancla para mí». Esa misma noche, sin embargo, cuando Sir Justin volvió a casa, su criado le anunció: «Un caballero ha venido esta tarde preguntando por usted, señor. Un caballero muy bien afeitado y no precisamente agradable. Y no sé por qué, señor, me dio la sensación de que trataba de sonsacarme algo». Sir Justin adoptó una expresión grave y subió inmediatamente a su dormitorio. Sabía lo que buscaba aquel caballero, y fue derecho al armario a registrar la lévita que llevaba la noche del robo. Las cosas pueden engancharse en una manga, ya se sabe, enredarse en un puño o acabar por casualidad en un bolsillo. O alguien puede ponerlas allí. Parte 5. El señor Gregory pasó los 10 días siguientes muy ocupado a todas horas. Era sin duda alguna el más activo y enérgico de los detectives. Llevaba hasta las últimas consecuencias su máximo principio profesional, de sospechar de todo el mundo, desde China hasta Perú. De ahí que la pobre Persis acabara por perderse en el laberinto de posibilidades que apuntaba el detective. Nadie estaba a salvo de su cultivado y experimentado olfato para la sospecha. Ni Sir Everard en su estudio, ni Lady Mayclure en su gabinete, ni el mayordomo en la despensa, ni Sir Justin O'Bear en sus habitaciones de la calle St. James. Aquel detective no descartaba nada ni a nadie. Dudaba incluso del loro, y tenía sus propias opiniones sobre la posible intervención de ratas y terriers. Persis terminó harta de su perverso ingenio, más aún porque se daba la circunstancia de que ella estaba casi segura de quién había robado los rubíes. Ahora bien, cuando el señor Gregory se permitía expresar ciertas reservas que podían atentar siquiera remotamente contra el honor de Sir Justin, la susceptible muchacha ardía de indignación y se negaba a escucharlo. Pero él no cesaba de inculcarle, con preceptos y oportunos ejemplos, su doctrina favorita, según la cual la última persona de la que nadie sospecharía en el mundo al final siempre resulta ser la culpable. Un par de días más tarde, Percy se asomó a su ventana mientras arreglaba el pelo. Últimamente se vestía sola, a pesar de que era una heredera norteamericana acostumbrada a la molicie, pues por alguna razón le había tomado una manía incomprensible a la recatada Berta. Esa mañana en concreto, al mirar por la ventana, vio a la doncella enzarzada en íntima conversación
a juzgar por las apariencias, con el cartero de Hampstead. La escena alteró no poco el inestable equilibrio de su ecuanimidad. ¿Por qué razón era Berta quien recibía al cartero en la puerta? Entre los deberes de la doncella de Lady Mayclure, ni mucho menos figuraba el de recoger el correo. ¿Y por qué insistía en saber quién escribía a la señorita Remanet? Y es que Persis, consciente de que la primera carta del montón que el cartero llevaba en la mano era una nota de Sir Justin, la reconoció en el acto a pesar de la distancia, por la peculiar forma del sobre grande y rugoso. Llegó de pronto a la natural conclusión femenina de que Berta tenía sin lugar a dudas un motivo abstruso del que ella era como mínimo parte constituyente. Todos somos proclives a ver las cosas desde una perspectiva personal. De hecho, la única cualidad que convierta a un hombre o a una mujer en posible novelista, ya sea bueno, malo o regular, es esa capacidad especial de profundizar en la personalidad de los demás. Y esta es una facultad que por término medio únicamente tiene un hombre o una mujer entre 1000. Persis tocó la campana con furia. Berta acudió a su llamada con la mejor de sus sonrisas. ¿Desea algo, señorita? Persis deseaba estrangularla. Sí, contestó secamente, decidida a coger el toro por los cuernos. Quiero saber qué hacías ahí espiando las cartas ajenas con el cartero. Berta la miró con una expresión anodina, como siempre, y respondió sin un segundo de vacilación. El cartero es mi novio, señorita. Esperamos casarnos muy pronto. Qué ser tan odioso, pensó Persis. Siempre tiene una respuesta preparada para cualquier emergencia. Pero a Berta le latía violentamente el corazón. Le latía de amor, de esperanza y de anhelos postergados. Ese día, poco después, Persis le contó el incidente a Lady Mayclure, como sin darle importancia, ante todo para asegurarse de que la muchacha mentía. Lady Mayclure corroboró la noticia con alguna reserva. Creo que está prometida con el cartero. Eso me parece haber oído. Aunque, como comprenderás, querida, tengo por norma saber lo menos posible de los asuntos amorosos de mis criados. Carecen del menor interés. Pero es verdad que Berta me dijo que de momento no tenía intención de dejarme para casarse. De eso solo hace 10 días. Dijo que su novio aún no estaba en condiciones de ofrecerle un hogar. Quizá, insinuó siniestramente Persis, haya ocurrido algo desde entonces que ha mejorado su situación. A veces suceden cosas así de extrañas. Podría haber encontrado una fortuna. Quizá, respondió Lady Mayclure con desgana. El tema le aburría sobremanera. Aunque así fuera, ha tenido que ser todo muy repentino, porque creo que fue la mañana del día en que perdiste tus joyas cuando Berta me lo dijo. A Persis le pareció muy raro, pero se abstuvo de hacer comentarios. Esa noche, antes de cenar, irrumpió de pronto en el dormitorio de Lady Mayclure. Berta estaba peinando a su señora. Esperaban a unos amigos para cenar, entre ellos a Sir Justin. «¿Qué tal me sientan estas perlas, Lady Mayclure?», preguntó Persis con inquietud, pues quería estar radiante para un invitado en particular. «De maravilla», dijo su anfitriona con su sonrisa formal. «Nunca he visto nada que te favorezca más, Persis». «Aparte de mis pobres rubíes». Se lamentó Persis, porque las alhajas de colores son una posesión tan preciada para los pueblos incivilizados como para las mujeres. Ojalá pudiera recuperarlos. Me extraña que ese detective aún no haya logrado dar con ellos. «Ay, querida», dijo Lady Mayclure, arrastrando las palabras. «No te quepa duda de que a estas alturas ya estarán en Ámsterdam. Es el único lugar de Europa donde hay que buscarlos». «¿Por qué en Ámsterdam, señora?», preguntó Berta de buenas a primeras, mirando a Persis de reojo. Lady Mayclure movió la cabeza sorprendida por tan impertinente intromisión. «¿Por qué quieres saber eso, chiquilla?», dijo con cierta brusquedad. «Pues para contarlos, naturalmente. Todos los tallistas de diamantes del mundo se concentran en Ámsterdam. Y lo primero que hace un ladrón cuando se apodera de una joya importante es llevarla allí para que la corten y evitar así que puedan reconocerla». Claro, tendría que habérmelo imaginado.
dijo Berta tranquilamente. Saben a quién enviarla. Lady Mayclure respondió tajantemente. Estas cosas, dijo con aire de sereno conocimiento, son siempre obra de ladrones experimentados que están al tanto de todo y se confabulan con periodistas del mundo entero. De todos modos, estoy segura de que el señor Gregory ha puesto los ojos en Ámsterdam y no tardaremos en tener noticias. Sí, señora. Asintió Berta con tono complaciente y volvió a sumirse en el silencio. Parte 6. 4 días más tarde, alrededor de las 9 de la noche, el carterito de Marras merodeaba por los alrededores de la residencia de Sir Everard Mayclure, en flagrante desafío de las normas de la casa y en íntima conversación con Berta. «Bueno, ¿has tenido alguna noticia?», preguntó la muchacha temblando de emoción. Pues cuando estaba con su novio era una persona muy distinta de la discreta, imperturbable y modélica doncella de Lady Mayclure. Pues sí, dijo el cartero, con moderada risa de triunfo. Una carta de Ámsterdam, y creo que ya está todo arreglado. Berta casi se arrojó en sus brazos. «¡Ay, Harry!», exclamó con ardor. «Es demasiado bonito para ser verdad. Entonces, dentro de un mes podremos casarnos por fin». Sucedió a estas palabras un silencio colmado de sonidos imposibles de representar mediante el arte de la tipografía. Hasta que Harry murmuró: «Es una cantidad de dinero increíble, una auténtica fortuna. Y lo que es más, Berta, si no hubiera sido por tu astucia, jamás lo habríamos conseguido». Ella le apretó la mano con cariño, porque incluso las doncellas de la aristocracia son humanas. «Bueno, creo que si no estuviera tan enamorada de ti», respondió con sinceridad, «nunca habría encontrado el ingenio necesario. Pero, Harry, el amor nos mueve a hacer cualquier cosa, o a intentar cualquier cosa». Si Persis hubiera oído estas significativas palabras, no habría quedado en ella resquicio alguno para la duda. Parte 7. A las 10 de la mañana del día siguiente, un policía fue a hablar con Sir Everard. Quería ver a la señorita Remanet. Cuando Percy se presentó, recibió un escueto anuncio de la jefatura de policía. «Han encontrado sus joyas, señorita. ¿Tendrá la bondad de venir a identificarlas?». Temblando de los pies a la cabeza, Percy se marchó con el policía, en compañía de Lady Mayclure. Bajaron del coche en la comisaría y entraron en el vestíbulo. Un pequeño grupo esperaba su llegada. La primera persona a la que Percy reconoció fue Sir Justin. Un intenso terror se apoderó de ella. El detective la había envenenado para entonces con sus sospechas. De ahí que recelara de todos y de todo lo que le salía al paso, incluida su propia sombra. Sin embargo, le bastó un instante para ver con claridad que Sir Justin no estaba detenido, y tampoco en calidad de testigo, sino que era un simple espectador. Los saludó con una rápida inclinación de cabeza y acto seguido echó un vistazo alrededor. La siguiente persona en la que reparó era Berta, tan fría y serena como siempre, pero en el centro del grupo, ocupando, por así decir, el lugar de honor que por naturaleza corresponde al preso en ocasiones similares. No sorprendió a Persis ver a la doncella. Lo había sabido desde el primer momento. Dirigió una mirada cómplice al señor Gregory, que se encontraba ligeramente apartado del grupo y no tenía en absoluto una expresión de victoria. Le extrañó este aire de decepción, pero sabía que era un detective orgulloso y pensó que quizá había sido otro quien había efectuado la detención. «Creo que estas son sus joyas», dijo el inspector, sosteniéndolas en alto. Y Persis las reconoció. «Es un caso muy doloroso», continuó. «Un caso muy doloroso. Nos entristece mucho saber que el ladrón ha sido uno de los nuestros, pero, como él mismo lo ha confesado todo y está dispuesto a solicitar la clemencia del tribunal, de nada sirve darle más vueltas. No intentará defenderse. Lo cierto es que, a la vista de las pruebas, creo que es lo mejor y lo más sabio». «No entiendo». Persis estaba perpleja.
No entiendo, dijo completamente desorientada. ¿A qué se refiere? Sin decir palabra, el inspector señaló con una mano al señor Gregory. Y entonces, por primera vez, Persis cayó en la cuenta de que el detenido era él. Se dio una palmada en la frente y en un abrir y cerrar de ojos lo comprendió todo. Cuando avisó a la policía, nadie había robado los rubíes. Fue el detective quien los robó. De repente lo vio todo con claridad. Los detalles de aquella noche volvieron a su memoria. Se había quitado la gargantilla y la había dejado despreocupadamente sobre el tocador, absorta como estaba en Sir Justin. A continuación la tapó con su pañuelo sin fijarse en lo que hacía, y se olvidó de ella por completo. Al día siguiente la echó de menos y llegó a la conclusión de que la habían robado. Cuando el señor Gregory entró en el dormitorio, vio que los rubíes asomaban por una esquina del pañuelo. Como Persis era una mujer, había buscado las alhajas en todas partes menos en el sitio donde las había dejado. Y el detective, sabiendo que no corría ningún peligro, se las guardó en el bolsillo delante de sus narices, sin que nadie lo viera. Estaba seguro de que nadie podía acusarlo de un robo que se había cometido antes de su llegada, y que él tenía la misión de investigar personalmente. Lo peor de todo, prosiguió el inspector, es que ha ideado una trama muy ingeniosa para acusar a Sir Justin O'Bear, a quien habríamos estado a punto de detener hoy mismo si esta muchacha no se hubiera presentado a las 11, en el momento justo, para solicitar la recompensa por proporcionarnos la prueba que nos ha permitido recuperar las joyas. Un detective de Ámsterdam las ha traído esta mañana. Persis miró a Berta asombrada. Mi novio era el cartero, señorita, explicó la doncella con sencillez. Y después de lo que dijo Lady Mayclure, le pedí que vigilase al señor Gregory y comprobara si recibía alguna carta de Ámsterdam. Sospeché de él desde el primer momento y, cuando llegó la carta, conseguimos que lo detuvieran en el acto y averiguamos a qué personas de Ámsterdam había enviado los rubíes. Percy se quedó boquiabierta. La cabeza le daba vueltas. Fue Gregory quien desde el fondo del vestíbulo pronunció la última palabra. Bueno, al final yo tenía razón, dijo con orgullo profesional. Ya le dije que el ladrón sería la persona de la que a nadie se le ocurriría sospechar. Los rubíes de Lady O'Bear han sido objeto de gran admiración en Montecarlo esta última temporada. El señor Gregory encontró un empleo fijo para los 7 años siguientes en las canteras de Su Majestad, en la isla de Portland. Berta y su cartero se marcharon a Canadá con sus 500 libras y compraron una granja. Y todo el mundo dice que Sir Justin O'Bear ha batido finalmente el récord entre los varones irlandeses, al contraer un matrimonio por dinero y amor al mismo tiempo. Fin.